es un día cualquiera, este no es un día más. Si has llegado a este lugar, algo bueno y nuevo te va a pasar. Hoy Él te da nuevas fuerzas, sanidad, salvación, libertad. Este no es un día cualquiera, porque hoy llegó tu tiempo de transformación, donde Él cambiará tu tristeza en alegría. Tiempo de transformación, donde hallarán la paz y sanarán tus heridas. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito para tu vida. Bueno, yo también he sido bendecido y me siento retado en una mañana como esta. Amén. Y me siento retado, ¿por qué? Porque Dios ha traído unos dones grandísimos a esta iglesia para edificarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y hemos tenido personas aquí que nos han enseñado cosas de verdad que han sido, que trastornan el mundo. Y las dos enseñanzas que recibimos de Kenneth Hagin y que recibimos de nuestro pastor, pero también recibimos de pastor John Romick, son cosas que si nosotros las volvemos a estudiar, comenzamos a ver la grandeza de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Pastor nos puso una actividad ahí acerca de hacer una retroalimentación de la predicación de John Romick. Y cuando la volví a leer, cuando volví a tomar ahí los apuntes que yo había hecho y volví sobre ellos, fue una cosa excepcional. Es como cuando nosotros hemos recibido algo, un buen manjar, un buen plato, y entonces nosotros lo deleitamos en el momento en que lo estamos comiendo, pero después nos vamos y entonces nos olvidamos de muchas cosas que podrían haber pasado en el momento en que por primera vez probé ese plato. Y entonces uno comienza a enredarse en el día a día, en las cosas, en las acciones que tiene que desarrollar uno, pues en lo natural. Pero viene uno y eso es lo importante de tomar anotaciones. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, a mí no me gustaba tomar apuntes, porque a mí me gustaba, tengo la capacidad de recordar más lo que veo que lo que anoto. Y cuando anoto, por lo lento que soy para escribir, entonces a veces me perdía y entonces comenzaba, ¿y en dónde era que yo estaba? Y este señor, ¿qué era lo que estaba diciendo? Pero Dios comienza a dar habilidades para que nosotros comencemos a desarrollar otras áreas. Y entonces comienzo a ver que es importante también hacer anotaciones y tener apuntes de las cosas. ¿Y cómo me doy cuenta de la mejor manera que Dios puede hacerlo? A través de los hijos de uno. Entonces una vez llegan y nos citan al colegio, llegan y dicen, mire, su hijo es brillante, su hijo la coge de una y entiende la vaina, pero él está en un proceso lectoescritor y entonces si no toma apuntes, pues yo no lo puedo calificar el proceso lectoescritor. Entonces yo dije, ¿con qué? O sea, ¿cómo le voy a decir a él que tome apuntes si yo no tomo apuntes? Entonces la mamá, mi esposa, ella es muy buena para tomar apuntes. Si algún día pueden ver un cuaderno de ella, es excepcional. Esa vieja coge todo y lo dimensiona así. Cuando digo vieja lo digo con amor, con esa entrega. Pero es verdad. Entonces llegué y le dije, esta vez le toca a usted hablarle acerca de lo importante de los apuntes a él. Pero yo sabía que tenía que legitimarme en algún momento por si volvía a suceder. Entonces llegué un día a la universidad y llegué con cuaderno y todo el mundo, y comencé a tomar apuntes. Yo sabía cuál era la intención y todo el mundo como que, pero si usted nunca toma apuntes, usted con lo que ve recuerda muchas cosas. Yo le digo, sí, pero es que estoy haciendo un ejercicio que me sirve para mí y para mi familia. ¿Amén? Y ese ejercicio de volver a tomar cosas de las que ya hemos recibido es un ejercicio que nos sirve para mí y para mi familia. Ustedes son mi familia, ustedes son mi familia espiritual y por eso es tan importante tener esto, tener en claro qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y ¿recuerdan las 4 Cs de las que habló el pastor John Romick? Que son la forma en que realmente llegan a ver milagros. Quiero que levante la mano, ¿quién necesita un milagro? Yo necesito como 10.
los que no levantaron la mano, estoy seguro de que necesitan más milagros que los que levantamos la mano. Porque todos necesitamos un milagro. Todos necesitamos un milagro. Si ustedes no tienen una persona en su familia que no conoce de Cristo, ese es un milagro. Si ustedes están creyendo por tener su casa propia, ese es otro milagro. Si ustedes están creyendo por pagar deudas, eso es otro milagro. Porque la provisión viene solamente de Dios, no viene de un hombre, no viene de su profesión, no viene de ningún otro lugar, viene realmente de la presencia misma de Dios. Y esto es lo que realmente nos apasiona, porque viene este hombre y llega y Dios no hace las cosas aisladas. Dios las hace como cuando usted se sienta en una mesa muy bien organizada y entonces le comienzan a pasar platicos. No sé si alguna vez le ha pasado a usted. Entonces un platico tiene un sabor y le pasan otro y tiene un sabor distinto, y al final usted siempre quiere algo como un postre. Amén. Yo de pronto por eso es que estoy así de gordito, porque ahora pienso, pero también es entender de alguna manera la dimensión en que Dios ha actuado a través de cada uno de los dones que ha traído acá. Y entonces viene este hombre, John Romick, y nos enseña acerca de las 4C, pero también viene Kenneth Hagin y comienza a ministrarnos de una manera tan poderosa, una cosa que me llamó sobremanera la atención, es la manera en que él llega y me dice: oiga, mire, cuando Jesús está diciendo este es mi cuerpo y esta es mi sangre, él está diciendo: absórbanme, tómenme, hagan eso cada día, vuélvanlo parte de ustedes. Y entonces comienza uno a conectar una cantidad de cosas que están sucediendo en nuestra iglesia y que realmente ministran. Yo recuerdo hace unos años cuando nosotros estábamos hasta ahora tratando de conectar en algunas cosas, y cuando Dios estaba aclarando la visión de nuestros pastores, y digamos se comienzan a ver algunos dones y algunos vestigios, pero actualmente estoy viendo un crecimiento especial. Esta mañana desafortunadamente llegué tarde a mi clase de SLIT, pero miren, en los 15 minutos que recibí fue una cosa poderosa. Fue una cosa bestial, porque estoy viendo cómo vienen dones y se desarrollan en otras personas, y cómo esos dones también nos ayudan a cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener disposición, tenemos que tener un corazón enseñable. Eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros en este tiempo. Amén. Y entonces, recordando sobre las 4 Cs, y pastor llega y me dice: bueno, tienes que compartir el domingo. Ya me lo había hecho hace como 15 días, y dijo, es específicamente sobre el tema de pastor John Romick. ¿Y recuerdan cuáles eran las 4C? ¿Alguno tiene sus apuntes ahí como para que los mire rápidamente? ¿Listo? Entonces, el primero era contrario o contrariar, ¿cierto? El segundo es considerar, el tercero es convencido, y el cuarto es celebrar. Amén. Y hace 15 días, sí, pastor enseñó y nos enseñó acerca de acerca de contrario. En esa oportunidad vamos a hablar acerca de considerar. Y es una palabra que es excepcional, es una palabra de esas que Dios sabe en qué momento la pone, en qué versículo. Amén. Así como Él sabe en qué momento trae unos dones específicos para nuestra iglesia. Amén. Si nosotros estamos realmente conscientes de lo que está sucediendo, nosotros sabemos que el mundo cada día se está deteriorando más. Y por eso la presencia misma de Dios tiene que ser manifiesta en estos momentos, en este lugar. Hay otra cosa que me pareció poderosísima de lo que nos enseñó Kenneth Hagin, y es que la iglesia debería ser como... Se me olvidó ahorita... ¿En los huesos de quién? ¿De qué profeta? De Elías. Que la iglesia debería ser como Elías. Entonces Elías muere, es enterrado, sus huesos pues quedan ahí, y entonces mueren 2 hombres en batalla y caen sobre la tumba de Elías y reviven en ese mismo instante. Y eso es lo que dice él debería estar sucediendo con la iglesia. Cuando una persona viene aquí después de estar batallada, después de estar trabajada, después de estar cansada, debería caer en este lugar y revivir.
Amén. Pero eso también depende de nosotros, de crear un ambiente donde realmente lo más importante sea la presencia manifiesta de Dios. Y la única forma en que Dios va a poder hacer esa presencia manifiesta es cuando nosotros estemos dispuestos a entregar cosas y áreas de nuestra vida que no están conforme a lo que Él quiere. Amén. En ese momento va a poder no solamente trabajar en nuestra vida individual, sino también en cada una de las personas que lleguen aquí por cualquier circunstancia o situación. Cuando estamos hablando de considerar, es una palabra que significa examinar. Y cuando estamos hablando de examinar, es de escudriñar, es de buscar algo, de realmente sopesar. Y hay varias aristas que tiene esta palabra y varias formas de focalizarla. Vamos a hablar de un par de ellas. Entonces, una es investigar y reflexionar con detenimiento y cuidado acerca de una situación o materia. Entonces estamos hablando de un examinar sobre una cosa o una situación. Hay otra que es tener un juicio o opción sobre cualquier persona o sobre cualquier cosa o asunto. Entonces estamos hablando de un juicio. La otra es prestarle atención a algo o a alguien por sus buenas cualidades, características o atributos. Y la última es respetar a alguien en sus derechos y pensamientos. Entonces comienzo a mirar la forma de poder, no quería hacer esto como una enseñanza. Yo sé que soy muy de, venga, vamos a coger versículo y nos vamos a devolver y no sé qué, pero en esta ocasión el Espíritu Santo me decía, tranquilo, bástete de mi gracia. Yo sé que uno trata de preparar cosas, pero en realidad lo que necesitamos más que una enseñanza es una administración que llegue a nuestro corazón. Porque sí, las enseñanzas sirven para quitar cosas, sirven para que nosotros tengamos claras cosas acerca de lo que es la doctrina. Pero más importante que eso es lo que realmente dejo que la palabra haga en mí. La forma en que la palabra transforma mi vida y transforma la vida de otros. Amén. Entonces, pero sin embargo no dejo de ser el que soy. Entonces quiero que vayamos un momento a Deuteronomio 32, ¿sí? El versículo 7. Y lo voy a leer. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Entonces en Deuteronomio llega y dice, oiga, mire, recuerde ciertas cosas, pero pregúnteles a su padre. Pero a mí me sucedió una cosa en la vida y es que yo tuve un padre en lo natural y un padre espiritual. Mi padre en lo natural no tenía el conocimiento acerca del evangelio. Entonces digamos que él me repetía cosas que él había escuchado y que realmente se volvieron un dogma para mí. Y viene un padre espiritual y llega y me dice, bueno, mire, o sea, no estoy diciendo que no honra a su padre y a su madre, eso es principio fundamental. Pero hay cosas en las cuales usted tiene que comenzar a moverse y dejar de pensar como pensaba su papá o como pensaba su mamá. Claro que gracias a Dios mamá conoció antes del evangelio que yo y también hizo parte de ese complot celestial para que un hombre que no creía en las cosas así espirituales como de una manera tan cierta llegara en algún momento a pararse aquí para decirles sí vale la pena creer en lo que dice el evangelio. Amén. Y entonces comienza esa transformación de Dios que sucedió en cada uno de nosotros. En últimas, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos que ser transformados por el poder del evangelio, o si no realmente no estamos haciendo nada y continuamos siendo bebés. Si yo sigo siendo bebé, como dice la pastora, es chévere al comienzo limpiarle la cola al bebé, ¿sí? Entonces uno llega y ve, ay, Elenita se hizo en el pañal, qué chévere, entonces me toca a mí o le toca a Vivi, no sé qué, y digamos que es divertido y las primeras veces cuando es leche pues huele hasta amarguito y uno se lo aguanta y uno dice, bueno, huele, pero no huele mucho, ¿cierto? Pero yo no me imagino a esta altura cambiándole los pañales a Sebastián. Esa vaina podría ser desastrosa.
Y eso mismo sucede en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros estamos llamados a dejar los pañales. Hay cosas que necesitamos y que solamente van a suceder a través de que pase el tiempo. Pero hay otras que sí nosotros podemos acelerar para que sean más rápidas. Y nos enseñaban esta mañana, oiga, mire, realmente para morir a las cosas de Dios y para andar en la voluntad de Dios se necesitan dos cosas. Se necesita obviamente la voluntad, lo que Jesús hizo ya en la cruz del Calvario, pero también su decisión. Sin mi decisión obviamente no va a poder seguir ese proceso de transformación. Y yo todos los días tengo que estar buscando y escudriñando, examinándome para ver qué cosas son contrarias y por qué no estoy andando conforme a lo que Dios quiere, porque Dios nos quiere bendecidos. Amén. Y no es como, bendecidos y afortunados. No. Eso es una pendejada. Qué pena la palabra. Pero en realidad, cuando entiendo de dónde proviene la bendición, de dónde viene eso, yo ya no estoy pensando en lo que el mundo está pensando, sino que realmente estoy buscando cuál es el principio que va conforme a la necesidad que yo estoy viviendo o que está viviendo mi familia. Y cuando hablo de familia, no hablo solo de la familia en lo natural o en lo sanguíneo, sino también mi familia espiritual. Amén. Y por eso es tan importante esto de desarrollar dones y poder decirlo, oiga Dios, y les voy a confesar una cosa. Hace un tiempo yo le estaba orando a Dios y yo le decía, Dios, yo quiero el don ¿cómo es que dice? El de lenguas, el de interpretación de lenguas. Y yo le decía, qué chévere Dios, no sé qué. Y entonces uno se deja enredar, ¿no? Y dejé de orar. Y yo decía, bueno, ya estoy haciendo algunas cosas en la iglesia, pero Dios quiere que nosotros vayamos más profundo, no solamente porque quiere vernos más alto, más como Él, sino porque Él quiere que otras personas sean ministradas. Amén. Y entonces cuando vienen acá y suceden todas esas cosas del mover del Espíritu, y hay una diferencia cuando hay una persona que puede interpretar eso, porque la persona que viene por primera vez, cuando escucha la interpretación, obviamente se siente edificada. Pero si no hay interpretación de las lenguas, pues lo que va a suceder es lo que me sucedió a mí alguna vez. Esta gente está chiflada. Nadie le entiende a nadie qué es lo que están tratando de hacer ahí, y Dios quiere que las cosas sean en orden. Amén. Hablando de eso, de considerar las maravillas y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también podemos ahí acercarnos a Job 37:14. Y dice, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Job es de los primeros libros que se supone que fueron escritos. Y ya desde ese momento estaban hablando de considerar lo que Dios había hecho a través de las maravillas o de las maravillas de Dios en nuestra vida. Las maravillas de Dios también tienen que ver con toda la creación, porque la creación es una manifestación de que hay un creador, no la manifestación de que hay una evolución. Amén. Sí, es verdad. O sea, como no, eso es otra prédica, pero para cerrar, el tema es, yo no puedo pensar que una cosa que es tan sumamente armoniosa, que tiene tanta correlación, es producto de un azar o de cosas del destino, de movimientos. Son cosas tan delicadas, tan supremamente delicadas, que nada más con lo que ha sucedido con el eje de la Tierra, ya los días son acortados, y eso también es parte de una promesa de Dios para nosotros en los últimos tiempos. Amén. Y sin embargo, por haberse corrido ese eje de la Tierra, entonces es que está sucediendo todo lo que está sucediendo también con el clima. Entonces si hay un creador y la creación está gimiendo porque el creador vuelva. Amén. Cada vez que hay esas tormentas, cada vez que hay estos huracanes, cada vez que hay estos terremotos, lo que está sucediendo realmente es que la creación está diciendo a su creador, vuelve porque esta vaina ya está insoportable. Amén. Y a veces nosotros consideramos cosas que no tienen que ver con Dios, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba ahí, ya estaba andando ya andaba en el tema cristiano, ya Dios había restaurado mi vida, pero yo estaba terminando la universidad. Entonces yo le decía, Dios, déjeme graduar, no venga todavía. Pero era porque no tenía un conocimiento real y profundo acerca de lo que Dios era, ¿cierto? Porque si yo entendiera, pues en el cielo no hay abogados, en el cielo no hay hospitales, como dice Juan Luis Guerra, pero también tiene que ver con que
eso tiene que ser una verdad en mi vida para que yo pueda manifestarlo a otros. Hay otros que llegan y dicen, Dios, que no llegues antes de mi luna de miel. Pero en realidad, si entendiéramos el propósito y lo que realmente es la venida de Jesús, nosotros estaríamos expectantes, estaríamos examinando todo el tiempo y estaríamos considerando qué clase de vida estamos llevando. Este es el inicio. ¿Listo? Ahora hay una parte de las primeras enseñanzas que yo recuerdo haber escuchado acá, fue la de Gedeón. Y esa vaina me pareció chévere y digamos que hay unas aristas ahí como muy específicas acerca de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel y cómo Gedeón vino a realizar cosas también por su pueblo. Amén. Entonces vamos a darle un poquito de contexto, pero si quieren vayamos ahí a Jueces a partir del capítulo 6. En la Biblia que yo consulté se llamaba el capítulo Llamamiento de Gedeón. Jueces 6, capítulo 6. ¿Listo? Entonces, a Dios siempre le gusta poner en contexto las cosas para que nosotros de alguna manera entendamos más profundamente qué es lo que va a suceder en ese capítulo. Y lo primero que dice ahí es que los hijos de Israel le habían desobedecido, se habían apartado de él, se habían apartado de las cosas que él había dado como fundamento para su pueblo. Amén. Sí, es lo primero que dice, ¿cierto? ¿No? Dice, versículo primero, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Recordemos que en el Antiguo Testamento no era la misma revelación del Nuevo Testamento. Entonces no era que Dios llegaba y decía, claro, como se portaron mal, tomen, vayan y sufran. No es eso, sino sencillamente, eso uno lo entiende cuando es padre, ¿no? Entonces llega y ve uno, oiga, chino, no vaya a hacer eso. Entonces al comienzo es con el tema de no le meta el dedito al tomacorriente, que pronto le coja la corriente. No juegue con ese gancho eléctrico, menos mal los volvieron plásticos, porque en esa otra época eso uno era... Y bueno, ya saben la consecuencia. Ahora resulta que Dios también quiere que nosotros vivamos dentro de esos principios. Y cuando nosotros nos salimos de esos principios, pues Dios no nos puede acompañar a pecar. O sea, eso de que la Virgen de los Sicarios, sí, papi, no sé qué, y voy a hacer no, eso no funciona. Maten esa vaina. ¿Listo? Obviamente, yo tengo que andar en el principio de Dios para alcanzar la promesa de Dios. Amén. Entonces, lo que estaba sucediendo era que el pueblo israelita se desvió del sendero que Dios le había trazado, en el cual quería bendecirlos, y entonces Dios, no pudo acompañarlos. Y al no estar acompañados por Dios, pues obviamente éramos presas de todo el mundo. Eso era lo que sucedía en nuestras vidas cuando no teníamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros éramos presas de lo que pensaran, de lo que dijeran, vivíamos de conforme al mundo, y entonces soy bendecido y afortunado. No. Entonces ahora ya sabemos que de dónde proviene la bendición, y la bendición realmente proviene de andar en el sendero que Dios ha trazado. Amén. Pero digamos que lo bonito de esto es que siempre en medio de un pueblo hay alguien que llega y va y dice, oiga, aquí como que estas vainas no están bien, como que lo que está haciendo mi pueblo no está bien, como que realmente necesitamos volver a ese norte, volver a andar en los principios de Dios para que la bendición vuelva a llegar a nosotros. Entonces, pero no solamente es eso, no solamente un corazón dispuesto, sino, como habíamos hablado, sino que también Dios siempre tiene la voluntad de volver a restaurar a las personas, de volver a aquellas que no conocen, pues que nazcan de nuevo. Y hay una cosa que me gustó muchísimo también de lo que aprendimos durante estos días, y es que nosotros ahora somos sobrenaturales. Y si podemos vivir en eso sobrenatural, quiere decir que nosotros podemos aún, a pesar de las circunstancias, andar bendecidos. Amén. Conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta que Dios siempre está como pendiente de esas cosas y que su pueblo vuelva y restaurarlo?
En todas las oportunidades donde Israel se había apartado, siempre había una persona que tenía ese corazón, pero siempre había una promesa de Dios pendiente de diciendo, oiga, si ustedes vuelven a mí su cara, si ustedes vuelven a mí su rostro, yo los voy a volver a bendecir y a llevarlos donde los quiero llevar. Amén. Todas las veces, siempre, siempre. Entonces, ¿qué sucedía con los israelitas en ese momento? Ellos se tuvieron que ir a esconder, a cavernas, a cuevas, no sé qué, y ellos sembraban. Y cuando sembraban, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, los pueblos vecinos venían y los saqueaban. Les quitaban todo lo que ellos habían logrado durante ese tiempo. Eso debe ser muy chévere, ¿cierto? Usted trabajar fuertemente en esa labor del campo que es mire, yo me le quito el sombrero a los campesinos, de verdad. Esa gente sí sabe qué es trabajar. Y usted, después de haber sufrido y esperado todo ese tiempo para que llegara la cosecha, y que en el momento en que usted va a recoger la cosecha alguien se la robe, yo creo que esa vaina no es ser bendecido y afortunado. Esa vaina tiene que ver con que hay cosas que yo necesito alinear. Hay cosas que ese pueblo necesita alinear con lo de Dios. Y es considerar. ¿Qué es considerar? Habíamos hablado de que era mirar la situación, pero también habíamos hablado de que era mirar a una persona por unas características especiales, ¿cierto? Entonces ellos miraron la situación y ellos decían, ay, pero a toda hora nos roban, qué cosa tan desesperante. Pero no habían puesto los ojos en la consideración que realmente era. Y era en lo que Dios había dicho acerca de ellos. Es que obviamente Jesús es Dios y entonces esto me gusta. Entonces, no solamente le robaban las cosechas, sino que le robaban los bueyes, los asnos, absolutamente todo. No sé en qué áreas de nuestra vida el enemigo ha venido y nos ha robado absolutamente todo. La área económica, el área de familia, el área espiritual. Pero Dios sí está interesado en que nosotros comencemos ¿a qué? A considerar qué áreas de mi vida no están conforme a la palabra. ¿Para qué? Para que yo luego considere quién es el que me puede proveer eso de manera sobrenatural. Y para considerar eso debo utilizar otra palabra que me parece espectacular y es escudriñar. Escudriñar la palabra. Cuando yo escudriño la palabra, yo encuentro principios, verdades y promesas en las cuales puedo suplir esa necesidad. Amén. Entonces, ahí en el versículo, el versículo 4, dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas de grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que, ¿qué? De modo que así se empobrecía Israel. ¿Y por qué realmente se empobrecía Israel? Israel no se empobrecía porque vinieran y lo robaban, porque ¿ustedes recuerdan lo que sucedía con Abraham y con los pozos? ¿Qué sucedía con ellos? Venían los criados del otro y llegaban y decían, no, este pozo es mío. Bueno, está bien, entonces iban y abrían otro pozo. No, este pozo es mío. Iban y abrían otro pozo, iban y abrían otro pozo. Y durante todo ese proceso, este hombre fue enriquecido. Pero en cambio aquí Israel estaba siendo empobrecido. ¿Pero por qué era empobrecido? Porque no estaba buscando en la palabra de Dios ni estaba andando en la voluntad de Dios. Por eso aquí sí se habla de un empobrecimiento acerca de Israel. Pero esta parte de 6 me parece genial al final, dice, de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. A veces nosotros siempre queremos que las cosas cambien mágicamente o que sea un chasquido de dedos o que mágicamente me llegue la provisión. Pero en realidad nosotros podemos y tenemos la facultad de acceder al trono de gracia, al trono de justicia. Y estando ahí en la presencia de Dios, nosotros podemos pedir lo que necesitamos. Amén. Pero a veces nos da pereza.
A veces como que, ay, sí, está bien, Dios, y esta situación, y no sé qué, bla, bla. Pero en realidad Dios no quiere que nosotros estemos considerando la situación desde mi parte almática. Él quiere que consideremos nuestra situación desde lo espiritual. Porque si me quedo en lo almático, como siempre voy a, no, pero es que todo me va mal, y todo lo que inicio entonces no sale bien, y entonces inicio cualquier labor, y eso es alma. Pero cuando viene el Espíritu, llego y digo, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que no está conforme al principio de Dios, tengo que buscar qué es ese algo y venir a suplirlo conforme a la palabra. Amén. Entonces son dos formas de consideración totalmente distintas. Yo no estoy diciendo que no debemos considerar la situación, claro que sí, yo tengo que estudiar la situación, es como cuando los que son comerciantes acá, ¿quiénes son comerciantes? Yo me les quito el sombrero a los comerciantes. Ese tema es brutal, porque no es solamente el hecho de que me guste el comercio y que voy a ganarme un dinero a través de comercializar mercancías, sino que también hay que tener una perspectiva acerca de lo que está sucediendo. Pero también debo pedirle a Dios que me dé una orientación y para ser pionero en cumplir esas necesidades en el comercio. Pero si usted no está llamado al comercio, pídale a Dios que le diga a qué está llamado. Amén. No todos estamos llamados a una misma cosa. Imagínense todos comerciantes, ¿a quién le venderíamos? O todos abogados, el universo. Una cosa, imagínense. Pero sí sería espectacular donde nosotros entendiéramos que los principios de Dios y a través de escuchar la voluntad de Dios podemos llegar a cumplir cosas. Esta mañana me hicieron un cuestionamiento muy duro, muy duro. Estábamos ahí en la clase de SLIT, como les digo, y me preguntan, oiga Daniel, ¿y si Dios le dijera que dejara su oficina y su profesión por hacer las cosas suyas? Y yo guardo silencio. Obviamente una respuesta de abogado, ¿no? O sea, eso es… Pero en realidad, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a que lo que es la verdad y la voluntad de Dios sean en mí? Y es que somos a veces bobos, ¿no? Esa respuesta es también hasta ilógica, porque si obviamente Dios me llama a alguna cosa, Él va a suplir todo. Y mejor de lo que yo lo he podido suplir. A ver, permítame un segundo que se me cerró aquí la… Ya aquí estoy. Un momento, mientras abre. Entonces, a veces nosotros no logramos entender que cuando andamos en la voluntad de Dios va a suplir no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de aquellos que nos rodean. ¿Listo? Entonces, aquí, versículo 8. Dios llega y le dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré del mando de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiesita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Dios solamente va a llamar a personas que están haciendo lo que deben hacer, a personas que están trabajando. Él no va a llamar al ocioso. Una cosa es estar desempleado y otra es ser ocioso, ¿no? Eso quiero que quede claro, porque después quién sabe, uy, es que está hablando de mí porque hace 6 meses no consigo empleo. No, estamos hablando es de que las personas que llama a Dios están haciendo lo que deben hacer. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Él qué estaba haciendo? Trabajando en lo que tenía que trabajar, ¿cierto? Él estaba sacudiendo el trigo.
Cuando yo estoy sacudiendo el trigo, yo estoy también haciendo las cosas que Dios me está llamando a hacer. Porque si bien uno puede tener un llamado en lo espiritual, no menos cierto es que mientras que se completa el llamado o llega el tiempo del llamado o el llamado a servicio completo, yo tengo que estar realizando las actividades diarias que tengo que hacer, pero las tengo que hacer de manera tal que Dios se dé cuenta que lo estoy haciendo de manera excepcional para Él. Yo no puedo estar diciendo, ay, no, pues como yo tengo un llamado espiritual y no sé qué, entonces yo medio trabajo ahí y medio le cumplo a mi jefe. Y no, porque si no eres, ¿cómo es que se dice esa palabra? Fiel, gracias. Si no eres fiel con tu jefe terrenal, ¿cómo te van a poner en tus manos algo espiritual? Que es mucho más trascendente, que es eterno, que tiene una consonancia mucho más alta. Entonces, vamos a aligerar un poco el tema. Entonces viene y ahí es el llamado de Gedeón. Gedeón entonces llega y va y le dice, uy, bueno, Dios, entonces, si es así, si yo soy el que soy llamado para a través mío liberar a Israel de toda esta gente que lo está oprimiendo, entonces espéreme ahí, yo voy, traigo unas cosas y las pongo en su presencia. Entonces él fue y trajo una ofrenda y la puso en presencia del ángel de Dios. Y enseña ahí la escritura que el ángel de Dios extendió la punta del báculo y llegó y se consumió desde la piedra, se consumió todo lo que había puesto Gedeón sobre la piedra. Antes había regado el caldillo. Entonces, digamos que hay una representación acerca de lo que es la verdad, lo que es la palabra. Entonces, cuando yo entiendo y cuando ando con la palabra, pues obviamente van a suceder cosas a mi favor. Pero si yo no ando conforme a lo que la palabra dice, entonces la palabra misma va a venir a ser testigo contra mí. Amén. Entonces, él viene y pone su ofrenda y entonces es consumido. Entonces, imagínese eso, usted ver su ofrenda y ver cómo el ángel de Jehová pone cosas ahí y se consume, ¡fa! Y sale fuego desde la misma piedra. Y llega y va y entonces después por la noche llega y me dice, bueno, Dios, si yo soy realmente el que estoy llamado, pues entonces yo voy a poner un vellón de algodón y entonces que solamente el algodón se llene de agua, del rocío, y toda la tierra alrededor seca. Entonces Dios le dice, bueno, listo, hagámoslo como Él quiere. Entonces se levanta al otro día y va y coge el vellón y explica la escritura que coge una taza y la taza fue llena completamente y todo alrededor estaba seco. Entonces vuelve Dios y entonces Él llega y ve, no, Dios, hagamos una cosa, como quiero ser totalmente seguro, entonces ahora que suceda lo contrario, que toda la tierra alrededor esté húmeda y que el vellón esté seco. Y entonces Dios le dice, bueno, está bien, hagámoslo como usted. Ya perdió 2 días, ¿no? Y entonces en esa oportunidad llega y dice, bueno, sí, Dios, ya ahora sí entendí, ya lo hice. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros que Dios nos da una promesa o nos manda a hacer algo y nosotros decimos, bueno, Dios, primero si sale esto, entonces ahí sí. Y mientras tanto vamos perdiendo días valiosísimos donde podríamos haber salido de esa circunstancia. Yo no estoy criticando a Gedeón primero porque él no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros, pero también entiendo de alguna manera que cuando nosotros estamos siendo espirituales, pues obviamente necesitamos esa clase de demostraciones del poder de Dios. Pero ya llega el momento en que Dios le dice, oiga, no me ponga a mojar más vellones, póngame a trabajar en algo serio. Con todo el poder de Dios a nuestra disposición y queremos una muestra del poder de Dios en un vellón humedecido. ¡Pum! Eso es un efecto. Todo fríamente calculado. Entonces, realmente cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de eso, pero en Gedeón había un corazón dispuesto. Y eso es lo que quiero resaltar. Y entonces también vienen las personas que vinieron y nos enseñaron y dicen, oiga, mire, la iglesia no va a ser perfecta, pero la iglesia debe buscar la perfección. Pero ¿dónde hay perfección? Donde hay corazones dispuestos. Entonces uno, ¡pah!
uy, no tengo que ser perfecto, pero puedo buscar la perfección, pero a través de tener un corazón dispuesto. Entonces le quitan a uno ese peso de que yo tengo que ser perfecto, Dios, y entonces no tengo que andar así. No, tengo que tener un corazón dispuesto, enseñable, un corazón agradecido con Dios. Y eso es lo que realmente va a ayudar a una iglesia a ser perfecta. Amén. En el versículo 14, cuando hace el llamado, me gusta como dice, y mirándole Jehová le dijo, ven con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces, Gedeón siempre es conocido por el que se escondía detrás de los bultos, el que estaba detrás de algunas cosas. Y él llegó y fue lo primero que hizo cuando Dios le hace el llamado, es decir, oiga, mi familia es de las más pobres y yo soy el más pequeño de mi familia. Y entonces Dios le dice, bueno, un momento. Yo no le estoy preguntando cuáles son sus abolengos, ni si usted tiene casta o no tiene casta, si usted viene de una familia pudiente, no. Yo sencillamente le estoy diciendo, oiga, bástele a usted mi gracia. Y nosotros siempre queremos poner algunas alternativas para ver si nos podemos de alguna manera como no desprender de la responsabilidad, pero como diciendo, bueno, en caso de que yo vaya a errar, Dios, pues acuérdese que yo no soy tan inteligente, acuérdese que yo no soy tan brillante, acuérdese que yo no soy tan rico. Y él dice, no, es que ahora usted está en Cristo Jesús. En Gedeón se puede, digamos de alguna, permitir ciertas cosas. Pero ahora nosotros entendemos que tenemos el poder del Espíritu Santo, sabemos que nosotros que el Espíritu Santo vive en nosotros, que nosotros vivimos en Cristo porque morimos con Él, compartimos con Él su resurrección y ahora también compartimos con Él el lugar celestial donde está sentado. Yo no sé si ustedes han visto el tema ahí cuando presentan las reuniones de los presidentes y esas situaciones. Pero para que usted se le acerque a un presidente, esa vaina es imposible prácticamente, por los anillos de seguridad que tienen, por el estado económico que estamos viviendo, bueno, por otra cantidad de cosas. Pero usted no han visto que hay gente que llega y va y llega y se acerca así, y llega hasta allá donde el presidente y le dice, y se acerca al oído del presidente y le dice algo específico. Eso es en lo natural. Ahora nosotros tenemos esa misma entrada a su presencia misma. Yo me puedo acercar al dueño del oro y de la plata y sentarme al lado porque ahí está sentado Cristo. Y llego y le digo, Padre, esta vaina está compleja, ayúdame. Y es distinto estar al lado y sentarme ahí y saber que puedo tener acceso directo a Él, que lo que le sucedía a Gedeón. Entonces viene Gedeón y entonces le dice, bueno, listo, ya ahora sí entendí, vamos a organizar. Y entonces viene un ejército grande con Gedeón y llega y le dice, no, Dios, no, yo conozco el corazón del hombre. Y entonces van a decir que fue por la fuerza de ellos mismos que derrotaron al pueblo, cuando han pasado no sé cuánto tiempo, que los demás pueblos vienen y los saquean, pero yo sé que van a pensar eso. Entonces vamos a excluir a unos, dígale a los que se quieran devolver, que sientan miedo, que sientan temor, que se devuelvan. Y se volvieron una cantidad determinada. Y después viene Dios y llega y dice, todavía son muchos. Entonces vamos a ir a un lugar y allá le voy a decir quiénes son los que realmente lo van a acompañar. Entonces, antes de ir a la guerra, Gedeón escucha todo el tema de Dios y llega y le dice, bueno, listo, y lo envía hasta un río pues para beber agua. Y allá le dice, bueno, los que lleven el agua con la mano hasta la boca, ellos son los que te van a acompañar. Los demás que se inclinen, que se arrodillen o que laman como los perros, entonces ellos no van a hacer. Total, ahí queda un ejército de ¿cuántos? De 300. ¡Qué película tan excelente! 300, la película, digamos que es chévere y a mí me gusta y creo que la he visto una cantidad de veces, creo, no estoy seguro, pero en realidad
todo esto tiene un trasfondo que es el verdadero, que es este. Y cómo Dios también, a pesar de que son 300, utiliza una cantidad de cosas para que los pueblos que los están acechando sean confundidos. Y aquí no muestran que a través de la guerra de los 300 contra los otros tantos hayan ganado, sino que sencillamente hubo un sueño en uno de los contrincantes y entonces ellos sintieron temor y abandonaron todo. La guerra más corta es la guerra de los 6 días. ¿Sí? ¿Se la han leído? Y entonces Israel, eso, estamos hablando de hace unos 25, 30 años, no, un poco más, como 40 o 50 años. Entonces, el pueblo de Israel estaba sitiado también de nuevo. El pueblo de Israel no tenía capacidad armamentística, pero el pueblo de Israel tenía lo más importante, tenía un Dios vivo. Y los enemigos fueron confundidos nuevamente y se rindieron ante Israel. Pero cuando estoy hablando, era en la cantidad de aviones en contra de Israel, era la cantidad de tanques, y sin embargo se rindieron ante Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido una promesa para su pueblo. Y ahora nosotros somos su pueblo. Amén. Entonces, Gedeón viene y, permítame un segundo, por favor, considera lo que está sucediendo, pero no menos cierto es que comienza a considerar lo que Dios había prometido, lo que Dios había dicho, y en la Biblia hay cantidad de personas así. Hablemos de Noé, solamente para dar un ejemplo. Nunca había llovido en la tierra, no sabían qué era ese fenómeno natural, y llegan y le dicen construya un arca, y no le dicen que construya un arca ahí, una cosa como que yo la construyo en el garaje de la casa para que nadie se dé cuenta, ¿no? No, le dice tiene que hacer una vaina monstruosa, una vaina monumental, una vaina como un estadio. Y este tipo comienza a trabajar durante años, y usted se imagina, estamos hablando de, no recuerdo exactamente cuántos años, pero fueron muchos años, fueron como más de 30. Usted se imagina estar construyendo eso y que todos sus vecinos pasen, ¡ah! Cuando llueve, ya ha pasado no sé cuántos años y hay gente que le lleva la cuenta, ¿no? Y entonces llega y dice, ¡ah! Y todo el mundo se reía del hombre. Y yo me imagino cuando comienzan a llegar las criaturas de 2 en 2 y todo el mundo, esta vaina está como sospechosa, pero no, esperemos que eso no ha llovido. Y después comienza a llover. Después de pasados tantos años. ¿Y por qué? Porque hubo fe en el corazón de Noé, porque él tuvo un corazón enseñable, porque él quiso seguir el principio de Dios. Si no ha llovido en tu vida y se están burlando, vas por buen camino. Si has tenido una promesa y se burlan, vas por buen camino. Hay que esperar. Fe es esperanza contra esperanza. Amén. Y va a llegar el momento en que llueva y todos van a decir, al hombre sí le estaba hablando Dios. Amén. Hasta aquí todo muy chévere, pero digamos que hemos estado hablando acerca del Antiguo Testamento y cositas ahí, digamos, pero no hemos hablado de lo más importante, porque si en una predicación no hablamos de Jesús, no estamos predicando. Amén. Entonces quiero que vayamos ahí. Bueno, entonces él gana, él hace todas las cosas y entonces se vuelve dirigente y entiende el llamado de Dios, hablando ya para cerrarlo de Gedeón. Pero quiero que vayamos ahí un momento a... Permítanme. Un momento que estoy buscando aquí la cita. Ya listo. Filipenses 2. Lo voy a leer. Dice, por tanto, a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna
si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hemos estado hablando de considerar, ahora vamos a hablar de no considerar. Hay cosas que no debo considerar, hay cosas que no debo considerar. ¿Qué no debo considerar? Lo que el mundo me dice. ¿Qué no debo considerar? Volver atrás. ¿Qué no debo considerar? El pecar. ¿Qué no debo considerar? El apartarme de la voluntad de Dios. ¿Qué no debo considerar? El hacerlo en mis propias fuerzas. Pero sobre todo, ¿qué no debo considerar? Quitarle la gloria a Dios. ¿Listo? Entonces llega y dice, oiga, mire, Jesús no tuvo en nada el ser como Dios, el ser Dios, y renunció a todo eso para venir a través de un cuerpo como el de nosotros, enseñarnos la forma correcta de vivir. Amén. Pero en realidad lo que hizo Dios Jesús, en ese momento fue considerar entre lo que Él era y lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Amén. Entonces sigamos ahí en el siguiente versículo, dice, tomemos de nuevo desde el 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús nos enseña en la Biblia que Él no quería esa clase de muerte, pero Él no le tenía miedo a la muerte en sí, sino le tenía miedo a que en el momento en que todo el pecado de toda la humanidad estuviera sobre Él, se partía o se rompía la comunión que Él tenía con el Padre. A eso era lo que realmente Él le tenía miedo, o lo que no quería hacer. La copa que Él no quería probar era esa, no la muerte, sino el que la comunión entre el Padre y Él fuera rota por ocasión de los pecados de nosotros. Amén. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces viene Jesús y llega y dice, bueno, el ser igual a Dios no me va a aferrar a eso, pero quiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Y en últimas, siempre vamos a obtener una recompensa por hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y obviamente Jesús no podía ser la excepción, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo es hasta lo más alto, o sea, de ahí hacia arriba no hay nada más alto, solamente Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Jesús no estaba escondido detrás de un bulto, Jesús no tenía miedo, Jesús tenía todo, Jesús estaba en la relación perfecta y directa con el Padre. Sin embargo, entendió que a través de hacer la voluntad del Padre, lo que iba a hacer era abrir un camino para que cada uno de nosotros tuviera de nuevo esa relación con su Padre. Amén. Y por eso fue exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y gracias a eso es que todo nombre se dobla bajo ese nombre. Para terminar les voy a contar una cosa que, como cuando uno no tiene un conocimiento de Dios, no lo entiende, pero surge el efecto. Conozco una persona, la cual amo mucho, que es la mamá de mis hijos, no voy a decir su nombre, porque pues no,
Ella cuando era niña, pues ella no tenía un conocimiento de Dios y estaban con un hermanito, con el hermano de ella. Estaban en una piscina ahí y había una morenita, una muchacha morenita, una niña también. Y llega el baile y dice, ellos de malo les preguntan, venga niña, ¿usted se cree linda? Y llega el baile y ella les dice, ajá, lindo Jesús. Pues ellos quedaron como, no pudieron sabotearla, no pudieron molestarla, ellos no entendieron qué sucedió en ese momento, pero ella utilizó el nombre de Jesús. Y gracias a eso, mi esposa no pudo seguirla saboteando. Parece una bobada, parece una cosa efímera, una cosa intrascendente, pero eso es la verdad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús sirve aún para esa cosa tan sutil como para transformar la situación más difícil y más macabra en la cual pueda estar usted o alguien de su familia. Pero necesitamos estar conforme al principio de la voluntad de Dios. Porque hoy llegó tu tiempo de transformación, donde Él cambiará tu tristeza en alegría. Tiempo de transformación, donde hallarán la paz y sanarán tus heridas. Tiempo de transformación, donde Dios mostrará su propósito